contratar consigo mismo. Yo te doy un poder a ti para que tú lo vendas, pero si tú lo vas a adquirir es contratación consigo mismo. Entonces lo tengo que decir de acuerdo al artículo 166 del Código Civil. Para transferir un bien y contratar consigo mismo se requiere que conste de forma específica bajo asociación de nulidad en el poder. O sea, sí se puede siempre y cuando lo diga. Lo diga. O sea, que a veces no lo especificamos y no dice nada. Y no puede hacer nada. O a veces nos equivocamos en la descripción del inmueble, ¿no? Ponemos el inmueble ubicado en la manzana, lote tal, ¿no? Manzana Z, lote 23. Pero resulta que pasa el tiempo y no puedo vender. Cuando vas a vender, esa manzana ya tiene numeración. Eso no es un error. Presentas el certificado de nomenclatura, numeración, o en el autobús lo dices, ¿no? Ahora tal, y no pasa nada, en las minutas también. Por eso que la ubicación de los inmuebles tienen tres, ¿no? La dirección registral, la dirección municipal, y puede haber una dirección en trámite, el antes y el después. Entonces, este acto del poder, este acto de delegación del poder, yo le doy poder a alguien, pero ese poder, de repente, él no tiene tiempo para ejercer, o yo tengo un equipo, ¿no? Tengo que hacer otros negocios. Lo tengo que facultar en ese poder para que transmita a otro, se llama delegación o sustitución de facultades. La transmisión de las facultades que le doy a Roy. Yo le doy a Roy facultades para que pueda vender, arrendar. Pero él, de repente, él está muy ocupado, como buen vendedor, o como buen agente inmobiliario, entonces para ocupado, entonces puede transmitir esa facultad a otro. Pero eso tiene que estar estipulado en el poder. La facultad de delegación o sustitución de esa facultad. Contratación consigo mismo son actos que el notario formaliza. Y los contratos. ¿Se puede vender un inmueble en una servilleta o no? Sí, ¿no? Un futbolista que vendió un departamento en una servilleta. Le llamaron el doctor, se está yendo de viaje a Alemania y lo está vendiendo. ¿Y cómo le vas a pagar? Le hago una transferencia a su cuenta pero no tengo. ¿Dónde están? Están en el Lóbulo Gutiérrez. Ya pues es un contrato. ¿Cómo un contrato una servilleta? Sí, ese es tu contrato. Comprador, vendedor, precio y bien. Son elementos esenciales del contrato. Ya después, no, si no firma, lo demandaré por otra escritura pública, ¿no? Si no firma, ya haré alguna acción legal. Pero ese es tu contrato, ese es tu título de propiedad. Claro, la idea es no hacerlo, ¿no? Pero si lo hace en una servilleta, su título de propiedad es la servilleta. Pero con esa servilleta puede acceder al registro público, no, va a chocar. Porque tiene que haber un instrumento público notarial. Ese instrumento público notarial, para que sea registro público, se llama título auténtico. Esto es una teoría del título auténtico. Aquel documento que sirve para que acceda a los registros públicos, que no puede ser cualquiera. Ese documento, con esa servilleta tú eres propietario. Pero esa servilleta no te sirve para inscribir al registro público, tiene que pasar una formalidad. Para eso existen los bancos. La compra-venta en bien futuro. Hay 350 empresas inmobiliarias denunciadas ante INDECOP. No sabía que funcionaba con una empresa inmobiliaria. Yo venía de ser. 350 empresas inmobiliarias denunciadas por incumplimiento en la entrega, en la calidad del bien, etc. Nosotros que hacemos intermediación inmobiliaria, tenemos parte de culpa. Ahí yo voy a hacer una pregunta. ¿Usted, señorita, cómo se llama? Susana. Susana, ¿qué es un bien futuro? Es un departamento, un proyecto. Un proyecto inmobiliario. Ahora, ¿aló? ¿Está bien? Es un proyecto, ¿no? Comprar sobre planos. A ver, Susana, ¿usted ha asesorado en alguna compra de un bien futuro? No. ¿Alguien ha asesorado en una compra de un futuro? ¿Tu nombre cuál es? José. La compra, venta y el futuro es respecto a la compra de un bien que todavía no existe, que va a existir, que se va a proyectar la construcción. ¿Y cuándo va a existir el bien? ¿Cuándo va a existir? ¿Pero cuándo? Uno por uno. Cuando se construya. Sí, José.
Cuando se inscribe en registros el inmueble y tengo una partida registral. Y José, cuando tú vendiste o compraste o asesoraste en la compra-venta de este bien futuro, ¿lo formalizaron por escritura pública? Apostamos, ¿ah? No, es un contrato, es una minuta. No, deja que José hable. Su experiencia de José es distinta, ¿no? Hay que respetar también, ¿no? Su experiencia de José es distinta. José, te felicito, ¿eh? Si han formalizado una compra-venta por bien futuro, es el único agente inmobiliario que ha celebrado ese contrato. Contigo ya seríamos 2 que han celebrado por escritura pública. Entonces, la pregunta es, en una compra bien futuro, que es comprar sobre planos, sobre algo que va a existir, sobre un proyecto inmobiliario, ¿se puede formalizar por escritura pública? ¿Se puede o no? Sí, pues lo ha hecho José y lo he hecho yo. ¿Y por qué no se hace? Si la compra-venta o formalizada por escritura pública garantiza el cumplimiento de la obligación. ¿Por? O quizá porque también, como es un proyecto, puede haber variantes, ¿no? Porque primero me van a dar la licencia de construcción o de obra, desarrollo el proyecto y por ahí me lo observan. Entonces, modificar una escritura pública es costoso. Pero da seguridad jurídica a la escritura pública, sí, porque si se muere alguien, vendedor o comprador, desaparecen o se fugan, ¿no? Hay un instrumento público que nadie va a dudar. Pero si es un documento privado como el que celebró Carlos con Roger, pues eso no es la firma de mi papá, eso no es la firma de mi amigo. Pero ese acto en escritura pública no se podría escribir en la partida. No se puede escribir. Hasta que no culmine todo el proyecto. Hasta que no termine la fábrica independización, ¿no? Entonces, pero la idea es que debe formalizarse por escritura pública la compra-venta en futuro. ¿Y por qué no se formaliza? Tienen que leer el Código de Protección Defensa al Consumidor. El Código de Protección Defensa al Consumidor, artículos 71 y 78, los pertinentes, establece unos ciertos requisitos en la compra-venta de bien futuro. Acá parece póker, ¿eh? Le dicen, señor Roger, ¿usted quiere comprar el proyecto inmobiliario? Ya deposite $500 y le doy toda la información. Como póker, ¿no? Paga para que veas. Eso no está bien. No está bien eso. ¿Qué tengo que hacer? Dice el Código de Protección de Defensa del Consumidor. Debo darle en forma gratuita, íntegra, al comprador. Debo informarlo. Eso se llama asimetría en información. ¿Por qué asimetría? Porque yo soy agente inmobiliario, estoy capacitado, llevo 340 horas lectivas y el comprador no. Entonces yo le tengo que informar, tengo que llenar ese vacío que él tiene y ponerme en el mismo conocimiento. Ponerle en su conocimiento el servicio que está logrando. Y la ley dice, el Código de Protección de Defensa del Consumidor, que en la compra-venta y en futuro el vendedor debe entregarle de forma inmediata, gratuita e integral toda la documentación, la licencia de construcción, el título de la partida registral, el RUT de la empresa, la vigencia de los representantes legales, la licencia de construcción, los acabados, que es la discusión del siglo. 350 empresas denunciadas en Mira Quién Le Compras, programa de Indecopi. La memoria descriptiva. Y los contratos de compra-venta de futuro son bien peculiares, ¿ah? ¿Ustedes han visto el contrato? Tiene cansa, ¿no? 47 hojas. 47 hojas. Cuando llegas a la 46 ya estás, bueno, a mi edad sí, ¿eh? Le falta el aire. Y en la foja 47 está lo más importante. ¿Qué encontramos en la foja 47? A ver. Lo más importante, la ubicación del inmueble, la extensión, la entrega del bien, el precio. O sea, lo más importante ya te agarran cuando estás cansado. Eso no debe ser. El Código de Protección de Defensa del Consumidor dice que esa información debe ser clara, veraz, íntegra y gratuita. Y se puede hacer por escritura pública. ¿Ya? Entonces, ahí en la compra-venta nosotros tenemos que instruir, hacer una información más exacta, facilitar la compra, darle mayor información. Si tú le das mayor información, mayor seguridad jurídica, y lo hacen por escritura pública, ya no le van a variar. Y otra cosa, el plazo de la entrega.
Este proyecto se entregará cuando se termine la botella de aceite, dice. Un poquito más pone eso. No, tiene que ser fecha determinada o determinable, no decir, si en caso exista un trámite pendiente en la municipalidad, este contrato se prorroga en la entrega. No puede hacer eso, porque yo tengo que asumir la responsabilidad y ofrecer una penalidad. Así lo establece el Código de Protección de Defensa del Consumidor en el caso de compra y venta de bien futuro. La información gratuita, veraz, integral y completa. Por PDF está bien, se le manda toda la información, licencia de construcción, ¿no? La partida registral del inmueble, la memoria descriptiva, incluso el reglamento interno o el proyecto a unos le llaman manual de convivencia. No sé dónde he encontrado eso, pero así le llaman, manual de convivencia. La única convivencia que yo conozco es esta relación que reconocen los notarios, que le llaman unión de hecho. Pero el manual de convivencia no sé dónde existe. La ley 27157 no habla de reglamento interno de la Junta de Propietarios, donde establecen los derechos y obligaciones de todos los comuneros o copropietarios de una edificación. Entonces el notario es un profesional del derecho que formaliza actos y contratos que ante él se celebren. Pero el notario también, sí. Solo para aclarar, cuando en la escritura o en la partida, perdón, de la propiedad hay un vacío que sí está especificado en el reglamento, el notario lo valida. Por decirte, la cochera que no está en la partida, porque no la pusieron, sí se especifica en el reglamento. El reglamento sí dice que el departamento 201 es dueña de la cochera tal que no tiene número de partida. ¿El notario lo valida? Otro punto concurrente a lo que acaba de decir. ¿Tu nombre cuál es? Cecilia. Lo que dice Cecilia, un punto bien concurrente. Yo lanzo un caso real. Se trata de un edificio. Un edificio es una construcción sobre el área superficial, tiene varias unidades inmobiliarias, pero no tiene declaratoria de fábrica. La declaratoria de fábrica es inscribir la construcción en registros públicos. Eso se llama declaratoria de fábrica. No tiene independización, no tiene reglamento interno, cada unidad inmobiliaria no tiene partida registral. Entonces el propietario quiere vender y le vende el primer piso, así lo describe en la compra-venta, vende el primer piso a Óscar Escate, el propietario. Y no habla de los aires. Tiene 3 pisos y aires. Le vende a Óscar Escate el primer piso. Y lo demás sigue siendo de propiedad de él. No tiene independización, no tiene reglamento interno, no tiene declaratoria de fábrica, como el 70% de inmuebles en el Perú. Pregunta, ¿a quién le pertenecen los aires? El propietario es dueño de los 3 pisos y de los aires. Le vende el primer piso a Óscar Escate. Pregunta, ¿a quién le pertenecen los aires? ¿Al propietario? No, a los dos. Para que le pertenezca al propietario, tiene que establecer en el contrato que él se reserva los aires como una unidad inmobiliaria. Lo ideal es que haga la declaratoria de fábrica, ¿no? Es decir, inscriba la construcción. Que ahora con la ley 27157 se hace fácil mediante un formulario si la construcción es hasta el 2018, diciembre de 2018, se puede hacer. Sin necesidad de visados de la municipalidad, ni planos, etcétera, de la municipalidad. Por regularización se puede hacer ante el registro público. Entonces, en este caso, él no se reservó los aires, lo vendió nomás, como todo el mundo vende, el primer piso, o le da a su yerno con su hija en venta. Cuando existe pluralidad de propietarios, cuando existe más de un propietario en una edificación, ya todas las áreas comunes le pertenecen a ambos, de acuerdo a su porcentaje del inmueble. Hacen una regla triple y luego son copropietarios de los aires. Doctor, Sí, salvo que se lo reserve. Yo podría independizar los aires. Sí, se puede independizar los aires, pero para independizar tengo que tener declaratoria de fábrica escrita. O sea, el predio comprende el área superficial, el subsuelo y el sobresuelo. Es el predio. Si yo construyo, tengo que inscribir la construcción. Si yo voy a vender secciones inmobiliarias independientes, tengo que independizar, y para independizar tengo que tener un reglamento interno. En cada reglamento interno establecen ahí cuáles son los derechos y obligaciones, cuáles son las áreas exclusivas, departamentos, y las áreas comunes, escaleras, ascensores, etc. Y ahí se establece en el reglamento interno
a quién va a pertenecer los aires. Ahí se debe reservar los aires. Porque si no dice nada, el otro va a reclamar los aires, con justa razón. Porque está comprando un inmueble y no se ha establecido nada respecto de las áreas comunes. No tiene reglamento interno. ¿Ya? ¿Está claro? Muy bien. Está absuelta su pregunta. Ya, $500, por favor. Voy a pegar. No, 500 soles nomás el yapeo. Listo. Para ser notario, ¿qué se requiere? Ser abogado, 5 años de experiencia, ciertos requisitos. El notario está capacitado para ilustrar a las partes, no para beneficiar a una de las partes. Él asesora imparcialmente a las partes. Por eso cuando dicen, doctor, me decías tú, ¿no? El notario, cuando va a certificar las firmas, él tiene que, ahí no puede asesorar, porque el notario está certificando las firmas, no el contenido. Entonces muchos creen que si el notario certifica las firmas, ya todo está legal. No, porque el notario está obligado a certificar la firma. El notario solamente puede negarse cuando no le pagan o cuando el acto atenta contra el ordenamiento jurídico imperante, contra las normas. En lo demás, puede certificar firmas un contrato de arrendamiento, un contrato de compra-venta, en la transferencia de posesión, que nadie lo quiere hacer. Claro, yo tengo 9 años y 364 días en posesión, continua, pública y pacífica. ¿Por qué no puedo transmitir ese derecho posesorio, ese derecho a otro, los plazos posesorios, para que el adquiriente pueda interponer su demanda en la vía judicial de prescripción adquisitiva de dominio o pueda hacer el trámite ante la vía notarial? Ya tocaremos ese punto. Entonces el notario tiene ciertas características, requisitos, que tiene que conocer el derecho. Tiene que conocer el derecho para poder ilustrarnos, pero en forma imparcial. Por eso que el notario es exigente, ¿no? Dice, ustedes están celebrando un contrato de compra-venta con hipoteca. Entonces tienen que colocar en la minuta que hay una hipoteca. No, que hay una presunción jurídica, iure y iure, que todos conocemos lo que aparece escrito en registros públicos. No, el notario tiene que ser estricto. No, usted compra ahora, está comprando un bien hipotecado. No, pues ya lo cancelé. Sí, pues la hipoteca se cancela cuando se extingue la inscripción. Lo demás son palabras. ¿Puedo comprar un inmueble hipotecado? Sí se puede. Ahí tocaremos en el otro punto. Sí se puede. Pues ya lo pagué. ¿Terminó ya? ¿Alguien me ayuda? Ahí estamos. ¿Cómo corro al siguiente? Hay que rezar 3 Padres Nuestros. Acá creo que es, ¿no? Derecha, izquierda. A ver. Ahí está. Entonces el notario da fe de actos y contratos que se celebran ante él. Entonces cuando la señorita vaya con su contrato de arrendamiento, el notario tiene que ilustrar a las partes. Si usted quiere certificar las firmas, ¿no? No, doctor, yo soy el inquilino, quiero saber qué contiene este contrato. Si es con cláusula de allanamiento voluntario, si es con desalojo con intervención notarial, si es con decreto legislativo 1177 de leasing inmobiliario, si es de acuerdo con 1666 de Código Civil. Por eso que hay problemas, porque ni nosotros sabemos qué tipo de contrato de arrendamiento estamos celebrando. Ahí tenemos que establecer a qué proceso judicial de desalojo se van a someter. Ahí tenemos que prepararnos más. Porque agarramos modelos y lo hacemos. Por eso aquí hay tanto proceso judicial. Después nos quejamos. ¿Por qué, no? Es como conducir sin licencia. O con licencia vencida. Y borracho, ¿no? No, oye, ¿por qué no tiene licencia? No, yo manejo bien. Y borracho manejo mejor. Y matas a alguien. No, es que he hecho varios contratos de arrendamiento, ¿eh? Entonces, por eso, la redacción del contrato es importante. ¿Qué proceso vamos a utilizar en caso de incumplimiento? Hay varias modalidades de contrato de arrendamiento. Los actos, ya hemos dicho, ¿no? Los poderes. La compra-venta. Son actos jurídicos, es un negocio jurídico, de bien futuro. Las arras. A veces se agarran modelos de los bancos financiados y yo le apuesto que el modelo del banco no dice qué pasa si el comprador no obtiene el crédito. Y a veces colocan, ¿no? En la compra-venta que se girará el cheque a nombre de la parte vendedora. Y la parte vendedora vive en Estados Unidos. ¿Qué significa girar un cheque a la parte vendedora para que lo cobre en Estados Unidos? Es un acto jurídico imposible.
No, es que el banco es la política del banco para que lo cobre la vendedora. Hay que analizar ese tema, ¿no? Las arras. ¿Quién debe firmar el arra? Alguien que está convencido que ya, yo me desocupo este inmueble el 30 de diciembre y me voy. Pero a veces dicen, no, el inquilino se va a ir el 30 de diciembre. Depende de nosotros, del Poder Judicial, de María Teresa de Calcuta. No tenemos certeza, no firmemos contratos de arras si no tenemos certeza de la verosimilitud del cumplimiento. Porque el arras, el que recibe las arras, que es una seña para la celebración del contrato definitivo, tiene que devolverlas dobladas si pasa el plazo. Y si es la otra parte la que incumple, entonces ya te quedas con las arras. Pero no se trata de un negocio de que solamente uno se beneficie. Hay que ser transparente y celebrar el contrato. No documentos privados, celebrar el contrato definitivo. Con la cuota inicial, con el saldo, con lo que ocurre. Se puede reservar el dominio del bien. La compra-venta con hipoteca, como decía. ¿Se puede vender un inmueble hipotecado? Sí. Pero a veces vamos al banco y nos dice, ¿cuánto debe el vendedor? Son $9,753. Ya, listo. Gira un cheque a nombre del banco. ¿Es así? ¿Se gira un cheque a nombre del banco? Tú vas al banco y dices, señor, usted no es el deudor. Y además el deudor tiene tarjeta, debe $20,000. ¿Qué se tiene que hacer? Compra, venta o levantamiento, minuta de levantamiento de hipoteca condicionada al pago. ¿Por qué? Porque en la minuta de levantamiento de hipoteca condicionada al pago te van a decir cuánto debe realmente el vendedor, cuánto debe exactamente. Habrá una variante de intereses pequeño, pero en la minuta de levantamiento de hipoteca condicionada al pago te va a indicar cuánto debe. No te van a sacar algo por lo bajo. Ya firmaron los funcionarios. Y esa minuta se inserta en la compra-venta. Se inserta quiere decir que forma parte por tractos sucesivos de esa escritura pública. En una escritura pública puede haber varios actos. Puede haber compra-venta, puede haber levantamiento de hipoteca y puede haber anticipo, donación, etc. Pero lo más importante es que conste la minuta transcrita en la escritura pública de compra-venta el levantamiento de hipoteca. Y ahí sí se puede dejar el cheque en custodia en la notaría para que el notario o su personal vaya y pague al banco y ahí firman la escritura pública de levantamiento de hipoteca condicional al pago. Porque si no firma, hacemos un proceso judicial al banco y lo van a ganar. Pero si alguien me dio un papelito y dice, debe tanto, eso no tiene validez legal. Sí, pero no vi que tenía otras carteras, que tenía una garantía global y flotante, o amplia, o sábana, etc. Entonces,